Un placer poder profundizar con usted hoy en lo que es noticia en América Latina y el mundo. Cierre de campañas electorales en Bolivia, un proceso electoral que llega a uno de sus puntos culminantes en medio de amenazas de desconocer los resultados y dar un golpe de Estado en caso de que Evo Morales alcance su cuarto mandato presidencial. Hoy es noticia también Venezuela al cumplirse el primer mes de la instalación de la mesa de diálogo político entre el gobierno y algunos sectores de oposición. Las partes mostraron hoy los avances y perspectivas de sus acuerdos. Y es noticia además Cataluña, donde continúa la represión en el tercer día de movilizaciones en protesta por las condenas a líderes del independentismo catalán. Iniciamos así la presente edición de Es Noticia. Acompáñanos. Es noticia Bolivia, este miércoles culminó el lapso de difusión de propaganda política y actos de campaña en el país de cara a los comicios generales del domingo. La jornada cierra con ambiente tenso en algunas ciudades e intenciones de golpe de Estado denunciadas por el Ejecutivo. Su agenda de campaña con sendos mítines en las principales ciudades del país. El presidente y aspirante a la reelección por el Movimiento al Socialismo, Evo Morales, encabezó un acto multitudinario en Cochabamba este miércoles y el martes en Santa Cruz. En esa misma ciudad fue el cierre de campaña esta jornada del ultraderechista de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa. Por su parte, el candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, participó en una caravana en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni. Las gobernaciones de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba ya emitieron decretos que establecen la veda electoral desde las 0 horas del viernes hasta las 24 del domingo. El resto de los departamentos alistan decretos similares. También este miércoles, el presidente Morales recibió a la delegación de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA. El mandatario había señalado que les haría entrega de las pruebas sobre las intenciones de desestabilización por parte de la oposición en caso de que ganase las elecciones. En este contexto, el ministro de Gobierno Carlos Romero informó sobre la aprehensión de 11 personas que serán investigadas por su participación en actos vandálicos para boicotear el acto de campaña del MAS en Santa Cruz la víspera. Este ataque atribuido a estos grupos de la Unión Juvenil Cruceñista enviados por el Comité Cívico Pro Santa Cruz igualmente fueron planificados, convocados públicamente a través de redes sociales y materializados en desmedro de la gente que pacíficamente hacía su campaña proselitista. Dice en estas convocatorias públicas que lleven gasolina, que hay que prender fuego a la aeronave en la que se traslada el presidente. La Paz y Potosí no estuvieron exentas de actos violentos. Se produjeron enfrentamientos entre militantes de los partidos por el dominio de espacios para instalar sus puntos de campaña y fueron atacadas algunas casas del MAS. Así se desarrolla la cuenta regresiva para los comicios generales del 20 de octubre. Y de inmediato nos vamos hasta el centro de esta noticia, en La Paz, Bolivia, para conversar con nuestro corresponsal permanente en esa ciudad. Bienvenido, Freddy Morales. Cuéntanos, Freddy, a partir de ahora el calendario electoral marca el cierre del pedido a la población del voto por parte de las 9 fuerzas inscritas en esta contienda electoral, pero ¿cómo se vivió esta jornada, digamos, culminante de la campaña electoral? ¿Predominó la paz o estos incidentes de alguna manera violentos que se desarrollaron en diferentes puntos del país? Hola Rolando, saludos desde la ciudad de La Paz.
Esta jornada ha sido de mucha normalidad, no se produjeron incidentes importantes en el cierre de campaña de los distintos candidatos. Como se señalaba, el presidente Evo Morales ha cerrado campaña hasta hace unos minutos en la ciudad del Alto, a unos 15 kilómetros de acá del punto de transmisión. En Santa Cruz estuvo el candidato Carlos Mesa, que viene como segundo en las encuestas de preferencia electoral a más de 10 puntos del presidente Evo Morales. Y también en Santa Cruz cerró campaña esta noche el tercero en la ubicación, según las encuestas preelectorales, que es el también conservador Óscar Ortiz. No se han producido hoy ningunos elementos de violencia. Lo que ocurrió ayer pasa ya a estas alturas y dentro de todo el marco del proceso electoral hasta ahora como un punto negro, un punto que llama la atención sobre el rebrote de violencia en la ciudad de Santa Cruz, donde hace 10 años la Unión Juvenil Cruceñista, que es el brazo violento de los sectores de derecha de esa ciudad, pues actuaban contra todo lo que podría significar o representar al gobierno del presidente Evo Morales. Sin embargo, la concentración de anoche es una muestra de cuánto ha cambiado el propio criterio de los habitantes de Santa Cruz sobre el candidato Evo Morales. Fue multitudinaria esa concentración. Lo fue también esta mañana en Cochabamba y lo fue esta noche en la ciudad del Alto, departamento de La Paz. Los otros candidatos han tenido concentraciones con bastante menos participación de adherentes. Incluso algunos candidatos han cerrado campaña en locales de fiestas que cobijan unas 200 o 250 personas lo máximo. De modo que de este modo se cierra todo lo que significa el proceso de campaña electoral y se podrá hacer promoción de los candidatos hasta la medianoche. Luego ingresamos al jueves y empieza el silencio electoral para dar lugar a que los 7.300.000 habilitados para votar puedan reflexionar sobre el voto que pondrán en la urna el próximo domingo. El Tribunal Supremo Electoral ha informado que 11.000 militares y un número similar de policías serán desplazados el domingo para precautelar la seguridad de los recintos electorales. Los veedores internacionales ya se encuentran en Bolivia, sumarán más de 230 expertos en procesos electorales, de modo que no solo estarán en las 9 ciudades principales y capitales del país, sino también serán desplazados a las zonas rurales para determinar, para ver, para dar fe finalmente de la normalidad o de los problemas que pudieran presentarse durante el acto del sufragio. Esta es la situación en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral además ha convocado a los sectores que todavía pudieran promover hechos irregulares, como por ejemplo el sector médico, que ha cumplido 58 días de huelga en los hospitales públicos del país y que estaban en huelga de hambre, y también al Comité Cívico de Potosí para que suspendan cualquier medida de presión, de modo que se llegue al domingo, el día del sufragio, en total normalidad en todo el país. Esa es la situación, Rolando. Entonces, Freddy, para las próximas horas, a partir de las 0 horas de este jueves, que ya se produce el silencio electoral, por ejemplo, cuando entra en vigor la ley seca, ¿cómo se esperan esas horas para garantizar que realmente los ciudadanos puedan reflexionar sobre su voto en tranquilidad, con conciencia? A partir de las 0 horas del viernes entra en vigencia la ley seca, pero también la ley boliviana determina que no se admite la reunión de grupos de personas, no se admite la reunión de más de 3 personas, precisamente para evitar que pudieran organizarse algunos grupos para provocar algunos disturbios, sobre todo en los centros de votación el día domingo. Gracias, Freddy, por esta actualización acerca del proceso electoral en Bolivia. Nosotros continuamos acá describiendo qué es lo que va a suceder realmente el próximo domingo en Bolivia. No es poca cosa
no solo se elige al presidente y al vicepresidente del país, sino que se van a estar seleccionando importantes cargos de la vida política e institucional del país. Nuestro multimedio informativo da cuenta en su página web acerca de los aspectos fundamentales que se deben conocer sobre estas elecciones en Bolivia. Recordemos que estos comicios van a elegir al presidente y al vicepresidente, pero también a 130 diputados, 36 senadores para el periodo 2020-2025. Es una elección en la que el candidato Evo Morales, actual presidente del país, aspira a llegar por cuarta oportunidad a la silla presidencial, representando precisamente al movimiento, al socialismo, el llamado MAS, y es el presidente que más tiempo ha estado en el mando en la historia del país y llama a la posibilidad de mantenerse en la presidencia durante el próximo mandato. Como les decía, son elecciones generales donde se va a determinar a los diputados, a los senadores. En Bolivia las cámaras legislativas no se renuevan por partes, sino en su totalidad. Por eso estos cargos que se van a elegir. Para ganar en primera vuelta, algunos de los candidatos deben lograr más del 60% de los votos válidamente emitidos o un mínimo del 40%, con una diferencia de 10 puntos frente a la segunda alternativa más votada. Estos son elementos fundamentales. Usted puede profundizar en estos aspectos en la página web de Telesur, pero ya regresamos de inmediato a Bolivia para conversar en estos minutos con Juan Carlos Pinto, experto en temas electorales. Buenas noches, profesor. Gracias por acompañarnos. El calendario electoral en Bolivia marca hoy un punto clímax. ¿Cuál es su lectura acerca de cómo se ha desarrollado esta campaña electoral que cierra hoy? Un saludo atento desde Bolivia. Pues hasta ahora, como bien se remite en las noticias, hemos tenido una relativa calma en el proceso electoral. Hay un cruce más bien de encuestas, muchas encuestas a lo largo de este mes pasado, unas marcando cifras de 20 datos de diferencia, otras que bajan hasta 5 puntos, en esa perspectiva de la lucha por copar sobre todo la expectativa de la gente, en el sentido de decir, Evo Morales ha bajado, Evo Morales no es el mismo para la oposición, y desde el oficialismo asumir el hecho de que existe la necesidad de la continuidad de un proceso que se ha iniciado hace ya 14 años. Ese es un poco el clima, y sin embargo creemos que en el trasfondo de esta situación también está una estrategia también distinta en marcha. Asumimos que los sectores opositores no solo están jugando a ganar los espacios o arrebatar la posibilidad de los 2/3 en el Parlamento, sino también, en última instancia, jugar su última carta, que es patear el tablero, desconocer los resultados, declarar que el Tribunal Electoral no es confiable de ninguna manera y generar un clima de convulsión. Quisieran tener un paralelismo al venezolano en esa perspectiva, generar ese clima de caos y de ingobernabilidad, entre comillas, en la perspectiva de decir la gente está cansada. Y en este sentido, Juan Carlos, de este país durante 14. Y en este sentido, Juan Carlos, ¿es confiable el sistema electoral en Bolivia? Esto teniendo en cuenta las denuncias que se han hecho de la posibilidad de que no se reconozcan los resultados si no favorecen a la oposición en Bolivia. Mira, la oposición ha intentado de todas formas desprestigiar el sistema electoral boliviano, y este sistema está basado justamente en la ciudadanía.
tenemos a los jurados electorales en cada mesa, que son elegidos aleatoriamente junto con los delegados de los partidos, y todos ellos tienen una constancia de la votación al final de las 8 horas de votación con las que se va a proceder. Después de eso, que cada mesa va a emitir un acta y cada partido va a tener un acta de cada mesa, se va a fotografiar el acta y se va a mandar para generar el conteo rápido o el llamado TREP en nuestro sistema electoral, para tener un conteo aproximado del 90% hasta las 10 de la noche del mismo día. En esa perspectiva de evitar justamente la especulación de algunos medios de comunicación que están buscando generar, digamos, o posicionar algunas ideas respecto a la posible derrota de Evo Morales. Tenemos un sistema confiable en esa perspectiva, un sistema además que puede ser comprobado por el sistema de los partidos opositores, tienen las pruebas a través de las actas, todos los partidos, y por tanto en ese sentido no es posible un fraude electoral, pero ellos están alentando a través de los medios de comunicación reproducir esta idea o posicionar esta idea en la población, asumiendo la posible pérdida que pudieran tener en las urnas. Y ahora, en lo que resta de aquí al próximo domingo y teniendo en cuenta el comportamiento en los días recientes, denuncias acerca de la intención de desestabilizar este proceso, ¿cómo se desarrolla en las próximas jornadas a partir de las 0 horas el local de este jueves, cuando inicia el silencio electoral y no se podrán organizar acciones para influir en la decisión de los ciudadanos? ¿Qué sanciones están previstas en la ley para quienes violen estas indicaciones a partir de ese momento? Bueno, hay desde sanciones pecuniarias hasta detenciones, etcétera, según la gravedad del acto que se realice. Sin embargo, estos días de silencio, que han sido parte de una tradición de los momentos electorales bolivianos, son los que la población se toma para decidir justamente su voto, algo que ya está en marcha. Sabemos bien que son estos días en los que emotivamente también la población puede decidir un cambio en su voto, puede optar por más seguridad, mayor constancia de futuro en esta perspectiva, y eso es lo que está ahorita en debate. Justamente el hecho de decir, ¿será posible que en Bolivia haya un viraje importante después de 14 años o vamos a garantizar un futuro a partir de lo que ya hemos construido como país y como patria en todo este tiempo? Es la pregunta fundamental que la gente se hace. Seguramente en estos 14 años ha habido también, por supuesto, algunos descontentos que también han hecho a la nueva clase media que existe en Bolivia y que también están en el momento de decisión, si se atreven a cambiar sus decisiones o para de alguna forma seguir y continuar con el proceso de cambio que Bolivia ha tenido en estos años. En estos días que son cruciales de cara al domingo, hay que tener en cuenta también el papel que juegan las redes sociales, algo que en los últimos procesos electorales en América Latina y el mundo han tenido particular incidencia en el resultado de estos procesos. En el caso de Bolivia, ¿cómo se han comportado? ¿Hay algún tipo de regulación que han dicho las autoridades electorales con respecto a las redes sociales? Bueno, las autoridades en general se han declarado, digamos, al margen de las redes, han declarado que no pueden controlar las redes en general y que simplemente lo que ocurra a nivel de redes es un tema, es una batalla, digamos, anónima en esa perspectiva. Y, sin embargo, creo que no solo en Bolivia, sino en el mundo, es el nuevo espacio de guerra política real que se está realizando y en los momentos electorales todavía con mayor intensidad. Asumimos que van, voces vienen
y aparentemente existiría equilibrio en las voces que van a favor y en contra. Lo que sí es efectivo, más allá de lo virtual, es que el voto real es el que se va a dar el domingo 20 para decir cuál es la preferencia de la ciudadanía y decir cuánto han influido las redes, cuánto han influido las campañas políticas y de alguna forma el proceso que se ha vivido en este país durante los 14 años pasados. Más allá de las cuestiones internas que se desarrollan en Bolivia, hay también una disputa de sentidos desde el punto de vista global acerca de lo que pueda suceder el próximo domingo en Bolivia. Uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, el Washington Post, hablaba esta semana de los alcances, los resultados que han tenido esta más de una década de Evo Morales en el poder. ¿Cuál es el mensaje también que está dando Bolivia al mundo en la decisión que tienen que tomar los bolivianos, las bolivianas el próximo domingo? Bueno, el mensaje central, de todas formas, es que en estos 14 años Bolivia ha sido un ejemplo económico para el mundo y para América Latina en particular, y de forma también particularísima para los gobiernos progresistas que han tenido un momento fundamental en América Latina. Es decir, a diferencia de otros gobiernos progresistas, hemos mantenido un equilibrio económico que hasta ahora ha sido productivo en relación a el cambio de vida, en la calidad de vida de una buena cantidad de la gente más pobre de este país. Y ese es un plus fundamental para entender de que lo político en Bolivia, que ha cambiado en el sentido del protagonismo indígena, originario, campesino, el protagonismo de tener un país finalmente que tome en cuenta a la mayoría en las decisiones políticas y que tenga incorporada esa mayoría en las decisiones fundamentales en el nivel de, legislativo, también ha generado de que en el nivel económico esta población tenga una expectativa de vida distinta y que hoy podamos decir a través del presidente que se tiene, que la mayoría de los bolivianos tiene una expectativa mayor que en cualquier parte de América Latina porque aspira a ser autoridad, a ser presidente, a ser diputado con todo derecho. Es decir, hemos vivido una revolución política en la que los bolivianos hoy se sienten dueños de su patria y se sienten constructores de un país distinto. ¿Y cómo ubicar entonces a Bolivia en el escenario geopolítico regional propiamente, en un periodo en el que se están decidiendo varios aspectos importantes en el calendario electoral de América Latina, elecciones la próxima semana en Argentina, también en Uruguay? Expertos hablan de la posibilidad de un segundo ciclo progresista en la región después de este retroceso importante que se ha producido en este sentido en Ecuador. ¿Cómo ubicar a Bolivia en ese escenario? En algún momento el vicepresidente Álvaro García mencionó el hecho de que existen oleadas y se generan ciclos distintos, y de alguna manera el caso de Bolivia ha sido particular porque a través de los ciclos de caída o de los ciclos progresistas y el levantamiento de las nuevas oposiciones conservadoras, Bolivia se ha mantenido. Sin embargo, habrá que decir que en este nuevo ciclo existe un nuevo aprendizaje, que las nuevas izquierdas que han vivido la experiencia del primer ciclo han aprendido muchos aspectos que han dejado de lado, entre ellos el hecho de decir que desde el Estado no se resuelve todo, que la gente puede ser beneficiaria de un proceso de transformación de la sociedad fundamental. Sin embargo, la sociedad debe ser protagonista, es decir, los sectores mayoritarios no solo deben sentir que el Estado hace algo por ellos, sino el pueblo debe apropiarse de los espacios institucionales para darle su propio contenido. Estamos hablando de una izquierda que no solo aspira
a mejorar las condiciones de funcionamiento del capitalismo, sino a generar las condiciones de una sociedad postcapitalista. Y en esa perspectiva hay una mirada, un horizonte de largo plazo. En Bolivia nos hemos propuesto desde el inicio hablar de socialismo comunitario, pero no se decreta, no se hace por decreto, se hace generando conciencia en la gente, se hace generando debate, deliberación y mayor participación política. Ese es el camino real del que hemos aprendido en estos 14 años, y creo que los otros países y las otras izquierdas que acompañan este camino y que están a punto también de retomar los gobiernos a través de justas electorales, también van a empezar a generar una mayor participación de la gente, una mayor repolitización, para que el entusiasmo revolucionario no se acabe simplemente con procesos electorales, y que vean que esto va de larga data. Es un proceso de larga duración en el que estamos empeñados para transformar de verdad las raíces coloniales que tenemos como continente y las raíces capitalísticas que nos siguen ahogando en la miseria en el continente. Las gracias, profesor, por su tiempo, por sus reflexiones para Es Noticia. A ustedes las gracias. Muy buenas noches. Conversábamos con Juan Carlos Pinto, experto en temas electorales, y ahora es momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso estaremos profundizando en la actualidad en Venezuela, porque hoy el gobierno y la oposición hicieron balance de los resultados de la Mesa Nacional de Diálogo en esta nación suramericana. Es Noticia Venezuela. El gobierno y un sector de la oposición instalaron este miércoles la mesa de diálogo complementaria electoral. Este paso corresponde al segundo punto de lo acordado en la mesa de diálogo nacional llevada a cabo en septiembre en Caracas, la capital. A través de la mesa de diálogo complementaria electoral se discutirá la conformación y el nombramiento de las nuevas autoridades del poder electoral en Venezuela, que asumirán los venideros comicios parlamentarios. En este proceso comicial, que corresponde a principios de 2020, según la Constitución, se elegirán a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional. De esta manera cesará la condición de desacato declarado por el Tribunal Supremo de Justicia en 2016. Dicha decisión fue tomada debido a que la mayoría opositora omitió la orden del Poder Judicial de no incorporar a candidatos que habían resultado electos de manera fraudulenta. El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que el gobierno cumplió con su parte sobre los acuerdos. De los 6 puntos que acordamos hace exactamente un mes, todos los puntos, todo lo que tiene que ver con garantías electorales, con actuación de la Comisión de la Verdad, con defensa del territorio Esequibo, con rechazo a las sanciones, con el establecimiento de un programa de intercambio de petróleo por alimentos y por medicinas, pues ya han sido abordados y están en fase plena de desarrollo por parte de esta mesa de diálogo nacional. El pasado 16 de septiembre, el gobierno y un sector moderado de la oposición establecieron canales de diálogo sobre la base de 6 acuerdos discutidos durante casi 3 meses. Uno de los acuerdos que se concretó tiene que ver con la reincorporación de los diputados del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional en desacato. Otros puntos son el rechazo a las sanciones económicas de Estados Unidos, la defensa del Esequibo y el canje de petróleo por bienes básicos. Mientras un sector de la oposición dialoga, algunos diputados abandonaron sus curules para hacer vida social fuera del país. Entre ellos, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional en desacato, Stalin González, y el diputado Gustavo Marcano.
En el marco de las agresiones foráneas contra Venezuela, el viceministro de Comunicación William Castillo denunció que el gobierno de Ecuador pretendió ante la Organización de Estados Americanos, OEA, inmiscuir al gobierno de Nicolás Maduro en el contexto de las protestas contra el presidente Lenín Moreno sin presentar prueba alguna. Nuestro corresponsal en Venezuela, Leonel Retamal, estuvo allí en esa instalación de la Mesa de Diálogo Nacional en Venezuela y nos actualiza acerca de cómo marcha esta estrategia con información de primera mano. Saludos, Leonel. Hola, ¿qué tal? Te saludo, muy buenas tardes y también a toda nuestra audiencia. Como comentaba y anticipaba la nota que me precedió, este día miércoles aquí en Venezuela se reunió la mesa de diálogo constituida hace exactamente un mes. El 16 de septiembre, el gobierno y sectores de la oposición anunciaban que se establecía esta mesa de diálogo revolviendo el escenario político venezolano luego de la suspensión de los diálogos de Barbados y también una larga historia de fracasos de diálogo que acumulaba el gobierno con sectores de la oposición. Sin embargo, se dio un paso adelante, se estableció esta mesa de trabajo con 6 puntos que se empezaron a concretar a la brevedad. Recordemos que al día siguiente fue liberado el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue detenido y presentaba cargos por su participación en el golpe fallido de Estado del 30 de abril. Luego también se concretaron nuevas inclusiones en esta mesa de diálogo del ex candidato presidencial Javier Bertucci. A la par se comenzaron a avanzar en 8 mesas de trabajo para seguir profundizando los avances y la concreción de acuerdos de esta mesa de diálogo. Así también vimos cómo la facción del Partido Socialista Unido de Venezuela se integró a la Asamblea Nacional en desacato con el fin precisamente de hacer salir del desacato a esta institución, a este poder del Estado venezolano que está enfrentado con los otros 4 poderes del Estado, principalmente con el Ejecutivo, bajo la presidencia del diputado Juan Guaidó, pero también de años anteriores. Entonces, hoy en esta mesa en concreto se avanzó en uno de los puntos que también han sido claves de las negociaciones de este año, que tienen que ver con la configuración de un nuevo Consejo Nacional Electoral. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informaba que esto está avanzando para generar todas las garantías, todas las confianzas para avanzar en los próximos eventos electorales que sucedan aquí en Venezuela y el próximo que ya todo el mundo comienza a hablar, el gobierno ha hablado, la Asamblea Nacional Constituyente también ha hablado, es la elección de parlamentarios para renovar precisamente la Asamblea Nacional. Así es que ese es como avanza. Hay información también de que durante la semana van a haber informaciones de los otros puntos de trabajo de esta mesa de trabajo y también todos coincidieron sectores de la oposición en voz del secretario general del partido MAS, el señor Mujica. Él llamó también a todos los otros sectores de la oposición a que se sumen a este espacio de diálogo que él señaló que en un mes ha sido mucho más fructífero que todos los otros intentos de diálogo y también a distintos sectores económicos y políticos para ser parte y seguir avanzando en acuerdos y en concreción de consensos por la paz aquí en Venezuela. Eso es lo que podemos informar de lo que ha sido el avance de esta mesa de diálogo. Adelante ustedes. Gracias, Leonel, por estas puntualizaciones. Muchas aristas pendientes para el análisis, por eso vamos a conversar ahora con Juan Romero, quien ya está acá en nuestro estudio, historiador, saludos, politólogo, profesor universitario. Gracias por acompañarnos. Bueno, vale. Ya un mes de este nuevo intento de diálogo entre sectores de oposición y el gobierno en Venezuela. ¿Cómo lee este balance que hacen ambas partes cuando se cumple un mes de iniciada esta mesa de diálogo nacional? Bueno, gracias por la invitación. Primero creo que hay que aclarar y hacer entender a todos los televidentes que siguen Telesur que los procesos de negociación son procesos muy progresivos, lentos y que el manejo en torno a esa progresividad y la lentitud es una clave esencial para que un proceso de negociación y diálogo, como es el caso venezolano, se dé. Entendido eso, entonces hay que hacer un balance de quiénes son los actores que están acudiendo en el diálogo. Por una parte,
el gobierno nacional con figuras que representan al Partido Socialista Unido de Venezuela y que representan al presidente Nicolás Maduro, y por otra, unos sectores de la oposición que en ningún caso, y esto es importante que se diga, pueden ser tildados de tránsfuga, ni de traidores, ni nada por el estilo. Estamos hablando de gente como Timoteo Zambrano, que fue parte del equipo negociador cuando se instaló la mesa de diálogo entre el año 2002 y 2004, que produjo el primer referéndum revocatorio en América Latina y en el mundo del año 2004. ¿No? Estamos hablando de Claudio Fermín, el candidato presidencial, una de las figuras de uno de los partidos históricos más importantes en la historia política de Venezuela, como es Acción Democrática, y posteriormente de otras organizaciones en las cuales ha militado. Y estamos hablando de otras organizaciones que vienen de la izquierda moderada o de la socialdemocracia, como el caso del Movimiento al Socialismo. De tal forma que son actores que tienen una misma característica, y es una oposición prácticamente desde un principio, en el caso de Felipe Mujica, que es el representante del Movimiento Socialismo, una oposición al gobierno de Chávez prácticamente desde sus inicios. Esto es importante decirlo porque no es una falsa negociación lo que estamos viendo. Es decir, estamos viendo una parte de una oposición venezolana que no es la oposición radical encabezada por los partidos Voluntad Popular o Primero Justicia o Acción Democrática, pero que tienen la disposición del diálogo. El diálogo pero estos primeros pasos en ese diálogo que usted califica que necesariamente debe tener determinados tiempos, ¿es posible pensar en que esa posición radical en algún momento también se sume a esa mesa? No tiene otra posibilidad, porque la importancia de la construcción del diálogo es que aquel que se niega queda en una posición de mucha desventaja desde el punto de vista de la generación de opinión pública. Es decir, en un ambiente latinoamericano y mundial donde se insiste que en las circunstancias de tensión social y de conflictividad que vive Venezuela es necesario la restitución de los canales constitucionales, la restitución de los canales de diálogo sobre la diferencialidad, el actor político, en este caso que es el presidente circunstancial de la Asamblea Nacional en este momento, que no acepta incorporarse, tiene la consecuencia de quedar al descubierto en términos de la opinión pública. Pero más allá es que hay un ambiente en general de los venezolanos manifestado en el reciente proceso de recolección de firmas que busca no solo oponerse a la consecuencia de las acciones de estos doctores radicales que en un sentido poco nacional han llamado a una intervención, han llamado a una injerencia, violentando todos los principios del derecho internacional público, como es el respeto de la soberanía y no la intervención en los asuntos públicos. Estos sectores radicales no le va a quedar otra que incorporarse. Pero además, fíjate que hay una jugada muy interesante, Rolando y amigos que nos siguen en Telesur, y es que el intento de atraer a estos actores más moderados en su oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro busca sin lugar a dudas la recomposición de unas nuevas condiciones de correlaciones de fuerza en la Asamblea Nacional. ¿Por qué eso es importante? Porque uno de los 6 puntos del acuerdo inicial de hace un mes es la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Por la ley electoral, por la ley constitucional, esa nueva conformación debe ser avalada por la Asamblea Nacional y por lo tanto entonces se abren 2 escenarios. Un escenario A, que es el que nosotros estamos apostando, donde los sectores más radicales entienden que hay que regularizar la situación de la Asamblea Nacional. Eso implica desincorporar a los 3 diputados electos en el Amazonas que han generado todo este inconveniente desde un principio. Y que fue lo que originó la condición de desacato de la Asamblea Nacional. 2, la recomposición de una nueva junta directiva en una correlación de fuerzas, en un convenio derivado de ese diálogo que permita entonces la introducción de las credenciales para un nuevo CNE y de ahí derivan otros procesos. Y lo que ha pasado durante estos días, por ejemplo, desde que las fuerzas del Polo Patriótico regresaron a sus bancadas en la Asamblea Nacional, indica que esa podría ser la alternativa más loable. Sin lugar a dudas, esa debe ser la alternativa. Ahora, hay atisbos también de radicalidad. El hecho de que estos sectores mucho más dogmáticos de la oposición no hayan de alguna manera respetado las condiciones del reglamento de debate interior de la Asamblea Nacional, el hecho de que parte de estos actores sigan en un discurso profundamente agresivo sigue siendo un elemento de preocupación. Si ese escenario no se da, pasamos entonces al segundo escenario. Eso es esta Asamblea Nacional
con los que están ejerciendo la representatividad en un caso de desacato, pero la están ejerciendo sin lugar a dudas, como es el caso del diputado Guaidó, se oponen, puede generarse una nueva correlación de fuerza entre el chavismo y estos grupos, de tal manera que ante dos hechos circunstanciales muy importantes. Uno, la salida del país de buena parte de diputados de la oposición, entre esos Julio Borja, o el caso de asilo en embajadas, como es el caso de Freddy Guevara, por ejemplo, ha reducido el porcentaje de diputados que se requiere para conformar una mayoría simple. Y es efectivamente esta negociación lo que está dando. Datos de buena fe de una negociación, ya los hay. Uno, el Partido Socialista Unido de Venezuela se reincorporó a pesar de todos los elementos. Dos, se conformó una comisión encabezada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que busca de alguna manera y mañana debe anunciar medidas. Tres, en términos del proceso y el compromiso del Consejo Nacional Electoral, hoy se instaló en Venezuela eso, introduciendo un elemento que había sido muy solicitado por otros compañeros que analizan los sistemas políticos, que es la restitución dentro de las leyes electorales de Venezuela del principio de representación proporcional de las minorías. ¿Qué es este principio? Que aquellas fuerzas que logren establecer un mínimo de representación pueden tener, por lo tanto, un actor que hable por ellos a pesar de no haber obtenido todos los votos. Porque hasta ahora el sistema electoral venezolano es lo que llamamos un sistema catch-all, atrapa todo. El que gana, el que saca más votos, llevaba la mayoría. Eso es lo que explica por qué la oposición es mayoría en esta Asamblea Nacional en la elección del 2015. Ese elemento que se quiere introducir puede generar unos nuevos equilibrios, Rolando y amigos que nos escuchan, porque permitiría que pequeñas fuerzas tengan representación. Esas pequeñas fuerzas entonces pueden generar unas nuevas correlaciones en términos de los intercambios, siempre sobre la base de la existencia de opiniones diversas que pueda restituir los canales institucionales. De aquí lo que se trata el diálogo es la restitución de los canales institucionales. ¿Por qué es importante esto? Es importante por dos razones, porque todo sistema político debe tener un espacio a través del cual pueda generar el diálogo sobre la diferencia. Y segundo, la generación de un diálogo sobre la diferencia es lo que puede impedir en toda circunstancia una intervención o una agresión o un llamado a agresión, que es lo que está detrás de la amenaza de las fuerzas más radicales y dogmáticas de la oposición venezolana. Hoy ya se hablaba, usted lo apuntaba, la instalación de la mesa electoral que debe viabilizar el camino para designar nuevamente a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, y mañana se darán anuncios también sobre posibles liberaciones, que también era uno de los aspectos puntuales que pedía la oposición. Pero estos, digamos, avances se corresponden con lo que la población venezolana tiene su preocupación centrada hoy, cuando el ciudadano de a pie en Venezuela lo que le preocupa también es la situación económica del país. ¿Cómo ver esos dos escenarios? Fíjate, la preocupación urgente del ciudadano. Un tercer y elemento, claro, un tercer elemento que tiene que ver con este punto que tú muy bien estableces, Rolando, es el tema económico. Hoy también se instaló esa comisión que va a incorporar, hacer un llamado a otros partidos políticos para incorporarse en el tema electoral y en el tema económico. Ahí en el tema económico hay cosas que debemos decir, por ejemplo, y que hablan de un esfuerzo del gobierno en la atención. Por ejemplo, Venezuela ha disminuido un 66%, Rolando, sus exportaciones del año 2012, sobre todo en el área petrolera. Nosotros teníamos ingresos superiores a los 19.200 millones de dólares, esto certificado a través del excelente trabajo que a través de la red de intelectuales viene haciendo la economista venezolana Pascualina Curcio con otros compañeros. Son 19.200 millones de dólares anuales que ha dejado de percibir el Estado por suspensión de patentes o de licencias asociadas a los pozos petroleros, al procesamiento y almacenamiento o a la refinación de petróleo. Estamos hablando también de una reducción de las importaciones, porque, por ejemplo, Venezuela tenía una importación en general de un 48% de sus bienes, y de ese 48%, cerca de un 38% provenía de Estados Unidos, otros provenían de México, otros provenían de Colombia, otros provenían de Brasil, otros provenían de Argentina, y casualmente buena parte de estos países conformaron el Grupo de Lima, que ha asumido posiciones muy agresivas contra Venezuela.
Esa mesa que se ha instalado, uno de los elementos que está haciendo hincapié es en buscar opciones. ¿Cuáles han sido esas opciones? Turquía, que es una de las nuevas grandes economías, la India, que ha sido también otro de los elementos, porque hay factores importantes que decir. Esos países que forman parte de esa visión multilateral, donde está Brasil, donde está Rusia, donde está China, donde está Sudáfrica, donde está India, donde está Pakistán, donde está Turquía, estos países tienen unas potencialidades de crecimiento económico superiores a las que tiene la Unión Europea y superiores a las que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando que Venezuela está en el mero centro del juego geopolítico, y ubicarse en el mero centro del juego geopolítico tiene que ver con buscar alternativas al problema que tiene el venezolano. Eso es, la atención a las necesidades. Nosotros tenemos potencialidades, como muy bien también lo ha dicho Pascualina Curcio, por ejemplo, la producción venezolana en términos de leguminosas, legumbres, arroz, es bastante suficiente para la atención. Hay otros elementos que tienen impacto, por ejemplo, de ese porcentaje del 38% que yo te decía que depende de los Estados Unidos, un elemento que afecta sin lugar a dudas la economía venezolana es que los aditivos químicos que son necesarios para la producción de gasolina y sus derivados en las refinerías venezolanas o en las refinerías que tenemos en Sigo que han sido intervenidas, funcionan bajo licencias de Estados Unidos, de Canadá y de Inglaterra, licencias que están suspendidas, y por lo tanto eso también afecta, pero sobre todo, y esto es importante decirlo, hay una determinación de atender los llamados y el reciente anuncio que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro de utilizar oro y destinarlo a las gobernaciones, de destinar recursos para atender el tema eléctrico, de destinar recursos para el tema agua y para el tema socioproductivo, hablan de darle respuesta a lo que los venezolanos quieren. Son respuestas en servicio, respuestas en alimentación, respuestas en términos de las condiciones de vida. Entonces, esta mesa de diálogo estaría dando buenas noticias al ciudadano que quiere también tener el plato en la mesa garantizado. Sin lugar a dudas, lo mejor de la mesa de diálogo, Rolando y amigos que nos escuchan, es que abre una opción ante la alternativa de la violencia, ante la alternativa de la guerra o ante la alternativa de la intromisión en los asuntos venezolanos. Ante ese escenario, el presidente Nicolás Maduro no es solo que ha sido reiterativo en el llamado, sino que su práctica política, ¿no? Aquello de lo que hablaba Gandhi siempre, puedes decir una cosa, pero si tu hacer no está coherente con ese decir, hay una profunda contradicción, decía Gandhi. Bueno, aquí vemos una profunda coherencia entre el decir del presidente llamando al diálogo y el esfuerzo de la práctica del presidente para que ese diálogo tenga resultados concretos y pueda permitir a los venezolanos salir de la angustia derivada del boicot que impide la compra de los elementos eléctricos, los circuitos, los conectores, los cables de alta tensión que permiten llevar, por ejemplo, desde Guri hasta el Zulia, 2.600 kilómetros de transmisión eléctrica y que colocan, por ejemplo, el Zulia en situaciones de administración de carga eléctrica sumamente difícil. Esas dificultades que afectan al venezolano y algunas regiones en particular, sobre todo las regiones fronterizas, tienen que ver con ese boicot y ese bloqueo económico. Y por lo tanto, es deber, en correspondencia con la Constitución de parte del presidente Nicolás Maduro, atenderlo. Y es lo que se está haciendo con la mesa de diálogo. Gracias, profesor, por sus reflexiones para Telesur. Muy amable, Rolando. Un placer. Gracias. Tenerlo acá con nosotros. Es momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso analizamos la situación en Cataluña tras la tercera noche consecutiva de disturbios en Barcelona y otras ciudades catalanas.
Es noticia Cataluña, cientos de independentistas emprendieron este miércoles las marchas por la libertad para protestar contra las condenas a sus líderes independentistas como parte del proceso soberanista del 2017. La represión a las protestas que se desarrollan en diferentes ciudades del país han sido la característica de esta jornada. Alrededor de 10.000 personas marchan desde diferentes puntos de Cataluña hacia Barcelona para exigir al gobierno la libertad de los líderes independentistas. La llegada de la multitud a la capital regional se prevé para este viernes. La gran movilización fue convocada por la ANC y la Asociación Cultural Òmnium, con el apoyo de los comités de defensa de la República. Mientras tanto, en Barcelona van 3 días de protestas. La policía local ha reprimido con bastones, gases lacrimógenos y ballenas de espuma. La víspera, los manifestantes bloquearon los accesos al aeropuerto del Prat de Llobregat, por lo que se cancelaron los vuelos. Además, mantienen trancadas vías de trenes y autopistas importantes de las ciudades. Por su parte, estudiantes de universidades públicas y privadas encabezan una huelga general de 72 horas. El presidente catalán Quim Torra convocó una reunión de urgencia con su gabinete para abordar la situación de violencia, a fin de garantizar la seguridad en la región. Las protestas responden a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a 9 líderes independentistas a entre 9 y 13 años de prisión por la organización del referéndum soberanista en octubre de 2017. Los manifestantes piden al Estado español que busque una solución política para la autodeterminación de la región. Entre los condenados a prisión están el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, entre otros. Y nos acompaña a esta hora vía telefónica para el análisis el doctor Adalberto Santana, analista internacional e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, las protestas de Cataluña por la condena por sedición a líderes independentistas continúan por tercera noche consecutiva. Se ven disturbios en el centro de Barcelona y otras ciudades, cócteles Molotov, ácido, barricadas ardiendo. ¿Cómo entender lo que está sucediendo a esta hora en Cataluña? Sí, muy buenas noches. Pues mire, la situación evidentemente es bastante compleja en el caso de Cataluña. Por un lado, por los presos políticos en manos del gobierno central de España. Pensemos que ese gobierno es el gobierno de una monarquía. Para estar claros, en España no ha habido una modernización de la democracia en ese país y por lo tanto sigue gobernando la monarquía. Y Cataluña está formando parte como una región sometida a los intereses del poder monárquico y de las formas sí que se ha dado ese gobierno. Y los catalanes en su mayoría pues pugnan por la independencia de su país, igual que los vascos o en algunos sectores de los canarios. Lo que pasa entonces que en la actual coyuntura, al detener y condenar a una serie de dirigentes catalanes que suman casi en conjunto 100 años, todos los 9 condenados a prisión por el Tribunal Español, pues ha generado una reacción de protesta en diversos sectores sociales de Cataluña, sean independentistas o no sean independentistas, es decir, que están manifestándose una posición contraria al poder central de la monarquía española representado por el gobierno que en este momento ocupa el presidente Sánchez. Y eso ha generado, bueno, que en Cataluña se exprese esta inconformidad. Pero a su vez también lo ha dicho ya el representante del gobierno catalán, que hay determinados grupos que están provocando la violencia y que le están también haciendo el juego al gobierno español, lo cual también entonces generaría, según la interpretación de Quim Torra, precisamente generar una descalificación de las autoridades catalanas frente a la imposición que ha hecho el gobierno
del presidente Sánchez, es decir, del gobierno central de España, y estamos en esa coyuntura de un enfrentamiento tanto político como también de un enfrentamiento que se da en las calles entre la policía, los llamados mozos, sí, que están en Cataluña, y sectores de los jóvenes que salen a protestar y que pueden también, en su caso, estar infiltrados para provocar esas provocaciones. Profesor, hoy las redes sociales establecían la etiqueta un tsunami democrático. ¿Es realmente un tsunami democrático lo que está sucediendo en estas manifestaciones, más allá de esos elementos que según el presidente de la Generalitat estaría siendo provocados, esos incidentes violentos por parte de infiltrados en esas manifestaciones? Pues sí, estaríamos, como dijéramos, un tsunami democrático, porque los catalanes y otros pueblos sometidos al Estado español quieren su independencia. Por un lado buscarían la democratización, pero en una monarquía no puede haber más democratización, porque lo que tendría que establecerse es una república, y de hecho cuando se pide por los sectores independentistas de Cataluña la independencia, no es para perpetuar una nueva monarquía, sino para establecer una república. Y pensemos que en la historia de España solamente ha habido 2 repúblicas, y la segunda tuvo apenas muy poco margen de desarrollo, de 1931 a 1939, cuando fue disuelta con la guerra civil, con la represión que impuso el franquismo, la terminación de esa segunda república. Lo que piden hoy los catalanes en su mayoría es establecer una república, y por lo tanto esto sería una modernización de la democracia en el caso de Cataluña, pero así no en el caso de España, que las fuerzas conservadoras no quieren vivir ese proceso democrático. Y también, si lo vemos históricamente, pues Cataluña o el País Vasco siguen siendo colonias de España, como lo fueron las naciones latinoamericanas, que nos costó trabajo independizarnos, y donde nuestros dirigentes que luchaban por la independencia, como Bolívar, como Hidalgo, como Martí, pues fueron acusados de sedición. ¿Y qué se entiende por sedición? Bueno, traición a la patria y una rebelión de carácter militar, pero eso no se está dando en Cataluña, porque el grueso de los independentistas no está traicionando a Cataluña. Lo que está haciendo es buscar la independencia y no está generando una rebelión armada, sino una rebelión pacífica por su independencia. Gracias, profesor, por sus análisis, por permitirnos comprender con mayor profundidad lo que acontece en estos momentos en Cataluña. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Adalberto Santana, doctor, analista internacional e investigador de la Universidad Autónoma de México. Hasta acá el análisis de los hechos que son noticia en América Latina y el mundo. Mañana los espero para seguir profundizando en lo que es noticia.